Bueno, nuestro invitado es un referente en el mundo de la economía, su opinión, su análisis, su maestría enseñando a generaciones de economistas nos ha llamado la atención en este momento con el libro que acaba de publicar titulado Excesos. Todos estamos pensando en los excesos, las amenazas a la prosperidad global que podemos tener delante. Don Emilio Ontiveros, muy buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Y bienvenido a Capital Radio, siempre es un placer escucharle. Para mí también estar contigo. Emilio Ontiveros es fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales de AFI, que es una empresa de análisis, consultoría y formación que ya nació en el año 87 y que es referencia internacional ahora mismo en España. Y en su perspicaz visión, pues sabemos que don Emilio de vez en cuando se para, piensa y publica un libro. Y cuando llega un momento como en el que estamos, y ha utilizado algo muy gráfico, ¿no?, que es una bola del mundo hinchable, deshinchándose, parece que está intentando lanzarnos un mensaje desde la primera página, desde la portada del libro, de que algo tenemos que corregir sobre lo que hemos venido haciendo. ¿Esa es la idea, profesor Ontiveros? Es perfectamente la idea, Luis Vicente, ¿no? Es la verificación de que efectivamente los últimos 30 años llevamos a cabo una serie de excesos, de disfuncionalidades en el propio sistema económico que convergen, que se precipitan en esa especie de vómito global que es la crisis del 2008 y que deja una resaca que invita a verificar qué excesos, qué disfuncionalidades ha cometido el sistema económico y qué margen de corrección hay para que el sistema económico sea más compatible, ¿no?, con la propia estabilidad. Hay que tener en cuenta además que coincidiendo con la salida de la crisis, casi coincidiendo con la autopsia de la crisis, cuando en Estados Unidos estaba tratando de analizar qué había pasado en esos años, llegan al poder una serie de figuras políticas, de opciones políticas que no son precisamente muy partidarias del régimen global, de la dinámica de globalización, tanto en el comercio como en los flujos de capital, que se había mantenido hasta entonces, ¿no? Y asistimos, todavía con las secuelas de la crisis, a una especie de neoproteccionismo inquietante, ¿no? De eso habla el libro. Es muy interesante porque además se puede observar desde varias capas de impacto en la sociedad. Según le escuchaba, estaba pensando en este gran efecto que hoy es el gran motivo de preocupación, que es la desigualdad generada, sí, que puede ser una de las razones que en teoría están explicando los movimientos de protesta que están sucediendo en varios lugares del mundo. Es absolutamente correcta esa verificación, ese diagnóstico, ¿no? Movimientos de protesta que estamos observando ahora, pero también ese aumento en la desigualdad, en la distribución de la renta y de la riqueza, ayuda a entender el ascenso de personalidades como Donald Trump, ¿no? Ayuda a entender incluso el Brexit, ayuda a entender por qué ese maniqueísmo en buscar un culpable ajeno a nosotros de nuestro malestar o de nuestros peores resultados, efectivamente termina con una tendencia introspectiva, ¿no?, que es la que analiza el libro, ¿no? Porque si la globalización en general es objetivamente buena, si es bueno que haya igualdad de oportunidades, es bueno que el ahorro se desplace desde los países que más ahorro tienen hacia los países que tienen más oportunidades de inversión, si intercambiar los bienes en los que somos especialistas con otros es también objetivamente bueno, si el movimiento de personas es objetivamente bueno, en particular a países, a regiones con una evolución demográfica inquietante, como es el caso nuestro, es objetivamente bueno, ¿por qué surgen, ¿no? Yo creo que se han tratado de buscar culpables de esa desigualdad que tú señalabas, Luis Vicente, en el libre comercio, en el libre flujo de intercambio de servicios, incluso de capitales, ¿no? Cuando es verdad que el exceso de globalización no controlada sí genera, lógicamente, inconvenientes, ¿no? Pero en términos netos, me atrevería a decir que los países comercian entre sí es muy bueno, ¿no? Bastiat, un economista liberal, decía, cuando entre las fronteras no cruzan mercancías, acaban cruzando los ejércitos, los tanques,
Mal asunto, ¿no? Muy mal asunto. Conecta con uno de los capítulos del libro, precisamente en el que veo que usted se pregunta qué sentido tiene la vuelta a localismos feroces en un mundo cada vez más conectado. Total. Protestas que van mezcladas, efectivamente, con brotes nacionalistas, localistas. Claro, y es una contradicción aparte de un freno al progreso, ¿no? Es decir, hemos tenido la gran suerte, la gran ventaja, ¿no? Quienes nos ha tocado vivir esta época, de encontrar una capacidad de computación cada vez mayor y más barata, y al mismo tiempo una capacidad de conectividad, de conexión con todo el mundo, no solamente con nuestros cercanos, ¿no? Sino con todo el mundo. Mis alumnos pueden verificar cuando salen de las clases mías qué es lo que está explicando otro colega en Boston o en Yale. Sí, sí. Y compararlo, ¿verdad? Y compararlo y contrastar, efectivamente, ¿no? Y aumentar, pero también podemos asistir las empresas a la observación de las mejores prácticas que tienen nuestros pares, nuestros competidores. Es decir, la posibilidad de difusión del conocimiento es una fuente de progreso, de riqueza potencial tan grande que cualquier traba, por la vía de un proteccionismo de nuevo o de viejo cuño, es un error. Ni siquiera es pan para hoy, hambre para mañana. Cuando Donald Trump eleva los aranceles sobre las importaciones de lavadoras, al año lo que vemos es que las lavadoras cuestan un 18% más caras en Estados Unidos, ¿no? Porque se ha viciado, ¿no? Un mecanismo competitivo, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo, ¿no? Cómo la rentabilidad, entre comillas, estrictamente en términos de bienestar, que ha generado el proteccionismo, el exceso de localismo, es una rentabilidad que empieza a ser negativa, ¿no? Hay un elemento que crece y que en el análisis económico empieza a ser considerado, y es el impacto del ruido en todo esto. El ruido que se genera, sí, ¿no? Señor. Con cada cosa que pasa. Sí, señor. Y esto perturba la mirada. Totalmente. Y eso está muy bien señalado, ¿no? Porque usted es un experto en el comportamiento de los mercados y diariamente habla con muchos grandes conocedores del comportamiento de los mercados financieros, ¿no? Y efectivamente ese ruido, el lenguaje tradicional podría decir, esa incertidumbre sobrevenida, ¿no? Pero es algo más, ¿no? Porque la incertidumbre es la imposibilidad de probabilizar la información disponible en términos de riesgo disponible. Es un ruido que lo que genera es inhibición, sobre todo en decisiones de inversión, que es lo que estamos viendo ahora en términos reales, ¿no? Es decir, el denominador común de esa desaceleración sincronizada que nos están anticipando ya desde hace unos meses todas las agencias internacionales y cualquier analista, el denominador común desde Estados Unidos a China, pasando desde luego por Europa, es una caída en la inversión industrial. Hay dos denominadores comunes. Uno que a los economistas supersticiosos les pone muy nerviosos, que es la caída del comercio. Porque cuando el comercio internacional crece por debajo de lo que crece el PIB, hay que tocar madera. Solamente lo vimos durante la Gran Depresión y en alguna otra época reciente, ¿no? Un pequeño registro de contracción ya este año. Correcto. Y el segundo elemento, efectivamente, es la inhibición de la inversión. ¿Cómo teniendo un coste de capital cero, cercano a cero, cómo teniendo unos tipos de interés tan bajos, la inversión está agarrotada? La inversión, la formación bruta de capital fijo. Es verdad que la inversión en intangibles empieza a tener una... Pero bueno, es decir, como el sector del auto, de automoción, que es tan importante para España, no solo en componentes, en bienes finales. España es un gran exportador de automóviles, aunque no tengamos una firma genuinamente española. Pero ¿cómo es posible que la inversión esté agarrotada ahí? Esté agarrotada en otros sectores, por ese ruido, ¿no?, que señalaba, ¿no?, por esa mezcla, digamos, de información incompleta. Hay una parte importante ahí en lo que muchas empresas están sintiendo como una amenaza, que es el cambio normativo. En el caso del automóvil, pues las fábricas, los grandes constructores de automóviles del planeta dicen, bueno, ¿cómo me van a limitar? ¿Qué condiciones me van a imponer para la fabricación y las próximas emisiones? Entonces es un movimiento que está recorriendo todo el mundo, que es muy profundo en la Unión Europea. Y luego está el gran cambio de la transformación tecnológica. Claro, si unimos la tensión normativa con la transformación tecnológica, y esto está todo a su vez conectado con el cambio climático, nos encontramos con que efectivamente
el futuro es difícil de ver. Es muy difícil y efectivamente en determinados sectores. Es una combinación correcta, ¿no? Es verdad que desde mediados de este año, antes incluso, ¿no? En el segundo trimestre, ¿no? Sobre todo en Alemania ya vimos el impacto de esas alteraciones, bueno, el impacto de que obligaba a algunos fabricantes a mantener stocks excesivos, ¿no? Como consecuencia de esos cambios normativos. Y esas mismas alteraciones normativas coinciden con las amenazas estadounidenses, es decir, oye, cuidado, europeos, que a vosotros os puede tocar también, en el tema de los aranceles. Estamos casi en periodo de prórroga, ¿no? En el tema del automóvil, ¿no? Sí. Junto a una caída en la demanda, junto a además unas tensiones competitivas. Yo con el sector del automóvil señalabas además bien, ¿no? Es decir, aparte de las amenazas normativas, es que no tenemos muy claro cuál va a ser la mezcla de producción en los próximos años, cuál va a ser el protagonismo del coche eléctrico, ¿no? ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores? Los jóvenes ahora no tienen tan claro que sea tan necesario como, en mi caso, bueno, tú eres todavía más joven que yo, era comprar un automóvil. El sentido de la propiedad. El sentido de la propiedad, y ahora la demanda de muy jóvenes en automóviles de 4 ruedas está cayendo de forma significativa. Eso es inquietante porque los usos del automóvil están cambiando, porque se comparten cosas. Estamos efectivamente en una etapa de cambios estructurales de gran significación, que los grandes profesionales de la comunicación creéis que es un momento apasionante, Sí. pero que hay empresarios que lo ven como un momento de ruido, como decías tú, de incertidumbre, ¿no? Vamos, que les cuesta hacer un plan de negocio a 3 años. Correcto. Por lo tanto, ¿cómo van a planificar una inversión? Correcto, eso es, ¿no? A pesar, eso es, de que la realidad también desafía los libros de texto en eso, ¿no? Siempre decíamos, no, la viabilidad de una inversión depende en gran medida del coste de capital. Si la rentabilidad esperada de una inversión supera el coste con el que la financias, para adelante. ¿Cómo es posible que en Europa, en otras latitudes también, pero en toda Europa, en el continente, la inversión esté parada, la productividad de las empresas esté estancada, tengamos balsas de liquidez inmensas a precios bajos y la formación bruta de capital esté parada? Quizá debemos dar nuevo contenido, nuevo sentido a esas palabras tan importantes en economía. En productividad hemos intentado dar la respuesta, a dar una definición que quizá no es la adecuada. Productividad no es producir más cantidad, sino con mayor valor añadido. Sí, señor, y las empresas se han vuelto locas a producir más, creyendo que de esa manera, aumentando las ventas, podrían capear el temporal. Sí, con Pero menos costes. Con menos costes. Eso es. Y nos hemos encontrado atrapados con gente extenuada y sin una perspectiva de poder vender más cantidad. Es correcto, ¿no? No hay que hacer solo hincapié en el denominador, ¿no? Porque al final es el valor de la producción sobre el valor de los inputs que utilizas para producir eso, ¿no? Pero estás en lo cierto, ¿no? Hay que conseguir desplazarse en la frontera de la generación de valor añadido, de la innovación, sobre todo en un país como el nuestro, que está haciendo algunas cosas muy bien, como es asignar talento a la capacidad para emprender, ¿no? Yo creo que buena parte de la explicación de que nuestro país haya resistido 4 años en una situación de inestabilidad, de interinidad política, pero al mismo tiempo creciendo muy por encima de la media de la zona euro, tiene mucho que ver con el cambio que se está observando en el gobierno, en la función empresarial de las medianas empresas. Empieza a haber gente en los 40 y tantos que le dice, oye, déjeme un hueco, que le voy a dar un meneo, que vamos a... Y entonces uno observa ritmos de exportación, propensión exportadora que nunca había visto, saneamientos en la estructura financiera de las empresas, ¿no? Sí, porque quizá el mercado interior es más inseguro. Yo creo que nunca ha estado tan distanciado el mundo político del empresarial, ¿no? Es correcto. De la economía. Es correcto. Y afortunadamente la autonomía, la solidez de un segmento de nuestras empresas es la que está contribuyendo a que esto crezca con ritmos de crecimiento de las exportaciones, con un saneamiento en la balanza por cuenta corriente en apenas 10 años, ¿no? Nosotros hemos pasado de ser el país con el mayor agujero en la balanza de pagos a tener al día de hoy un pequeño superávit del 2%, ¿no? Eso tiene mucho que ver, efectivamente, como señalas, de empresarios de la España profunda, empresarios medios,
cogen la cartera y se ponen a vender de forma permanente fuera, ¿no? Eso es extraordinario. Mucho. Y está sucediendo. Sí, señor. Porque estamos cambiando. Yo creo que por primera vez estamos asignando la función para la gestión empresarial a la capacidad para emprender casi a lo mejor de cada familia. Antes no era así. Antes no los más listos de cada familia se quedaban en el negocio propio. Es verdad. O emprendían, sino acababan preparando posiciones o trabajando en un gran banco, queriendo ser catedráticos de universidad. Y ahora empezamos a ver a gente muy espabilada, muy bien formada, que le dice al jefe: oye, déjame un hueco, que voy a tratar de darle un meneo a la empresa. Voy a ver si exporto. Es decir, esos señores que están exportando brócoli, han inundado de brócoli las grandes superficies de Londres, son chavales de 40 y tantos años, ¿no? Y esa mejora en la calidad de la función empresarial es un componente, según la observación empírica de los países de la OCDE, que puede explicar hasta un 30% de la productividad multifactorial. Y la productividad total de los factores es una parte importante de la productividad del trabajo. Porque claro, no vale solo con decir, hombre, si yo puedo producir más con menos, ya está. Esa es una forma de incrementar la productividad, es ocupar a menor gente y vender lo mismo. Pero la otra, como tú apuntabas, es decir, no, es hacer mejor las cosas. La otra definición de productividad es ser algo más eficiente y hacer mejor las cosas. Y si quien gobierna las empresas es gente más preparada, con algo más de ambición, pues estamos en eso que William Baumol, ¿no?, un profesor de New York University, decía: hombre, la prosperidad de los países depende de la habilidad con la que la sociedad genere estímulos para que los mejores puedan asumir riesgos y gestionarlos bien. Es muy agradable convertir esta entrevista en una lección magistral de economía. Estamos aprendiendo, disfrutando de la reflexión. Al hilo de este libro que tomamos como referencia, que el profesor Emilio Ontiveros ha titulado Excesos, amenazas a la prosperidad global, y que imagino que mentalmente quería trasladar una reflexión, ¿no? Es una imagen inquietante la que aquí se refleja, se recoge con las preguntas a las que intenta dar respuesta, pero imagino que también tenía en su mente, profesor Ontiveros, un mensaje que trasladar a la sociedad con él, ¿no? Sí, yo creo que el mensaje es: no hay razones para el pesimismo. Dos, es posible que el sistema económico se refuerce, se apuntale en una dirección de progreso, en una dirección de reducción de esas desigualdades a las que hacíamos referencia antes. Hay razones para convertir, por ejemplo, el progreso tecnológico, en lugar de una amenaza, como lo pueden estar percibiendo ahora ciudadanos, temiendo con el derecho a la intimidad o temiendo la exclusión del trabajo, para convertirlo en un mecanismo de verdadero bienestar, de verdadero progreso. Pero tenemos que actuar. A los mercados, Luis Vicente, no se les puede dejar solos. Hay que darles valores, ¿no? Hay que darles valores, condiciones. Hay que darles condiciones regulatorias, hay que supervisarlos. Para mí ha sido muy saludable que cuando estaba entrando el libro en imprenta, ya estaba en primeras pruebas, la Business Roundtable en Estados Unidos haya hecho ese comunicado diciendo: el objetivo de la empresa no es la maximización de los beneficios, la maximización de la riqueza de los accionistas. Hay otros objetivos que pueden ser compatibles. Se puede ganar dinero haciendo las cosas bien y ser cuidadoso con el planeta, y ser cuidadoso con mis clientes, ser cuidadoso con mis trabajadores, incluso ser cuidadosos con la comunidad en la que vivo, ser cuidadoso con mis obligaciones fiscales y hacer beneficio. Que eso lo haya dicho la Business Roundtable, no alguien que pasaba por aquí, ¿no? Es una señal muy importante. Ya sé que puede haber un componente reputacional, marketingiano, alto, pero bueno, se ha dado el paso. Si confiamos y creemos en ello, además tendría un importante poder transformador del capitalismo que identifican muchas personas en el mundo como un generador de desigualdad, transformarlo en un capitalismo más compasivo, ¿no? Sí, señor. Más cercano a las personas. Más progresista, ¿no? Incluso. También. Stiglitz, También. dice, bueno, no es una contradicción en sus propios términos, ¿no?, hablar de capitalismo y progreso, porque efectivamente no hay ningún mecanismo alternativo al mercado como vía de asignación
Y lo que hace falta es, efectivamente, aprovechar esa experiencia que han dejado las disfuncionalidades, los excesos, y ajustar la maquinaria, ¿no? No desmontarla, ajustarla para que efectivamente el bienestar se extienda, se propague un poco más entre la gente. Pues ha sido un gran placer, don Emilio Ontiveros, compartir estos minutos en Capital Radio, y aprovecho para recomendar a nuestros oyentes interesados una lectura que aporta algo más que reflexión, aporta conocimiento y aporta esperanza. Muchas gracias por compartirlo hoy, profesor. Encantado, Luis Vicente. Gracias.